Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Bienvenido al estudio bíblico de hoy. No sé cuántos esperan con ganas estos estudios. No sé para cuántos es de mucha ayuda. O tal vez para algunos ya se haya convertido en una cuestión, una costumbre, una rutina. El estudio. En lo personal, disfruto compartir estos estudios. Y eso que yo mismo los elaboré, ¿verdad? Pero aprendo siempre que los vuelvo a revisar o que tengo que compartirlos de nuevo. Me refresca la memoria, siempre la palabra de Dios tiene una cualidad, una característica, y es que vuelve a hablarnos a pesar de que lo hayamos escuchado cuántas veces. Entonces, sí le ruego que cada vez que escuche la palabra lo haga con una buena actitud, que escuche con atención, trate de aprender. Este conocimiento de la Biblia afirma nuestra fe. La Biblia alimenta la vida del creyente. O sea, la Biblia no es, estos estudios no los damos porque no tenemos que hacer, no, son necesarios. Es muy importante para conocer lo que creemos. La Biblia dice también que cuando uno conoce bien la doctrina, la Biblia, lo que dice la Biblia, uno no es llevado por cualquier gente mala que con astucia usan cosas equivocadas para sacarnos de la verdad. Entonces, yo le recomiendo, por eso, ponga mucha atención, escuche con el oído y con el corazón para saber lo que Dios le quiere hablar. Así que Dios hoy seguro también nos va a hablar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos honra y gloria y te bendecimos y sabemos que en esta noche tú nos vas a hablar a través de este estudio. Que tu palabra ministre la mente y el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vemos el estudio número 33 de la serie Jesucristo, mi Señor y mi ejemplo. Jesucristo, mi Señor, el que gobierna mi vida y mi ejemplo en todo, a quien yo debo imitar. Y el título de la lección de hoy se llama Jesús y el reino de Dios. Ese fue un tema muy difundido por Jesús, lo dijo muchísimas veces, habló del reino de Dios y bueno, a veces la gente se pregunta, ¿y qué es el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué implica? El reino de Dios está acá en la tierra, el reino de Dios será cuando vayamos al cielo. Bueno, hoy vamos a aprender sobre ese tema muy clave, muy importante, titulado El reino de Dios. Jesús y el reino de Dios. Voy a leer en Marcos capítulo 1, Marcos o Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, Jesús principia su ministerio. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bueno, aquí habla del reino de Dios. Jesús empezó a predicar sobre el reino y les decía a la gente que el reino de Dios se ha acercado. Ya no está lejos como antes, está aquí entre ustedes. Se puede decir que el tema central de todas las enseñanzas de Jesús fue el reino de Dios. El tema que engloba todito lo que él habló, los milagros, todo lo que él habló, se basaban en una idea central, la venida o el establecimiento del reino de Dios acá a la tierra, el reino de Dios que se acercaba, ¿no? Acá a la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué significa el reino de Dios? Y otra pregunta, ¿ese reino es literal? ¿Es como uno entiende un reino? ¿Es como un gobierno, un país, verdad? El reino, un estilo de gobierno en un determinado país. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a aprenderlo ahora. El evangelio del reino de Dios. Vamos a empezar estudiando esa declaración, esa frase. ¿Qué quiere decir el evangelio? Porque es lo que Jesús predicaba. Empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Mateo y Lucas
afirman que el mensaje de Jesús era el evangelio del reino de Dios. En Mateo 4:23 y en Lucas 8:1 dicen que ese era el tema central, el evangelio del reino de Dios. Mateo lo llamó el reino de los cielos, o sea, al mismo reino de Dios, Mateo no le decía reino de Dios, sino reino de los cielos. Pablo lo llamó el reino de Dios y de Cristo, por ejemplo en Efesios 5:5. O sea, al mismo reino le iban cambiando el nombre, sí, pero al fin y al cabo hablaba de la misma cosa. Pablo le llama el reino de Dios y de Cristo porque decía, es lo mismo. Jesús hablaba del reino de Dios y yo ahora puedo hablar de que ese reino no era solo del Padre, sino también del Hijo Jesús. Por eso le llamo el reino de Dios y de Cristo. ¿Y por qué Mateo no le llamaba reino de Dios, sino reino de los cielos? Buena pregunta, ¿verdad? Porque los judíos procuraban no mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces, para no nombrar a Dios, en vez de decir el reino de Dios, decían el reino de los cielos, que se sabe que de los cielos viene Dios, que allá es donde está Dios y que de allá viene el mensaje. Entonces, era una forma de evitar decir el nombre o pronunciar el nombre de Dios. Por eso decía el reino de los cielos. Pero es lo mismo, el reino de Dios, el reino de los cielos o el reino de Dios y de Cristo es exactamente lo mismo. Jesús dijo que este reino había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso sí nos deja locos, ¿no? Ese reino, el que iba a venir acá a la tierra a predicar el evangelio y todo, había sido preparado, fue diseñado, fue desarrollado, obviamente como cuando uno hace unos planos, un proyecto, ¿verdad? Había sido elaborado desde antes de que el mundo fuera hecho. Allá cuando existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todavía no había planetas, no estaba la tierra, no estaba el sol, no estaba nada en las aguas, no había nada. Allí ya fue creado. Alguien dirá, eso está en la Biblia, yo no lo he leído. Vamos a leerlo. Mateo 25:34. Mateo 25:34. Mire cómo dice. Entonces el rey dirá, hablando del juicio final, el juicio a las naciones, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde los orígenes mismos, desde allá, este reino ya fue preparado. ¿Qué le parece? Está en la Biblia, ¿verdad? Y claro, aquí dice desde la fundación, como que ahí cuando empezó. Pero hay otra versión que aclara desde antes de que todo esto sea, ya fue planteado, hablado, escrito, desarrollado el reino de Dios o el reino de los cielos, que ya lo sabe usted, significa lo mismo. Dice, Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio del reino en Lucas 9 del 1 y 2. Jesús los mandó a predicar ese mismo evangelio que él predicó, que se llamaba el evangelio del reino. Y cuando nosotros en la actualidad predicamos la palabra, estamos predicando el evangelio del reino. Es lo mismo, ¿no? El evangelio del reino. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios, ¿qué es? ¿Es algo literal o es algo figurado? Figurado quiere decir, es como una enseñanza, una cuestión, pero no es real, no es literal, no es al pie de la letra, como está allí. En Isaías 9, del 6 al 7, está profetizado que Jesús reinará sobre el trono de David. Allí dice, reinará, su reino no tendrá fin y reinará en el trono de David para siempre. David fue rey de Israel. Algunos han leído, algunos conocen la historia. David fue uno de los grandes reyes de Israel allá en la antigüedad, ¿no? Hace más de 3000 años ya fue rey de Israel. A Jesús se lo conocía como el descendiente de David, el hijo de David. ¿Se acuerda? El ciego Bartimeo decía, hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A él le conocían como el hijo de David, que significa el descendiente directo de David. De hecho, Jesús viene de la línea genealógica, o sea, David fue un antepasado de Jesús. Abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo. Bueno, hasta que llega
a David. En Mateo capítulo 1, si usted quiere, puede leer la genealogía de Jesús y va a ver allí cómo es que él viene de la línea de David, ¿no? Pariente lejano del rey David. Jesús vino a presentarse como rey de Israel, pero fue rechazado y crucificado. Esto no quiere decir que la profecía no se cumplirá. La profecía de que Jesús iba a reinar para siempre. Obviamente, cuando Jesús vino acá, él dijo que era rey, pero no vino con la intención de reinar allí en Jerusalén, en Israel. Esta vez venía a establecer un reino espiritual. Un reino espiritual. Aunque Jesús fue rechazado como rey de Israel, él dijo que su reino ya está aquí entre vosotros. Jesús dijo, si están ocurriendo estos milagros, es porque ya el reino está aquí. En Lucas 17, 20 al 25 habla de eso. En otros versículos, Jesús da a entender que el reino vendrá. Esto es muy importante. Hay versículos donde Jesús dijo, el reino está aquí. Pero en otros versículos como Mateo 25, vamos a verlo, Mateo 25, 31 al 34, da a entender que el reino vendrá. O sea, que no está. Entonces ahí surge una duda. Bueno, ¿el reino está o no está? Veamos aquí en Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y bueno, y ahí explica todo lo demás. Pero aquí habla de un reino que está como preparado, pero que se hará realidad recién allí cuando haya el juicio a las naciones. Como que en ese momento será cuando recién empieza. Bueno, ¿está ya completamente o tendremos que esperar aquello para recién allí empezar a reinar? Ahí entraremos al reino preparado por el Padre. ¿Qué mismo, no? Queda la duda. Bueno, vamos a ver esto. Dice, la respuesta a la pregunta, ¿el reino de Dios está o no está? La respuesta es, sí está aquí. Con la venida de Jesús a predicar el evangelio, el reino llegó. El reino se acercó acá. Entonces su reino sí está aquí, pero en un sentido parcial, no total, y en un sentido espiritual, no literal y físico. Obviamente Jesús está espiritualmente aquí. Jesús reina espiritualmente en la vida de los que creen en Él, pero no reina físicamente acá en la tierra. Jesús no está en cuerpo acá en la tierra. Él está en el cielo, a la diestra de Dios. Entonces, repito, el reino de Dios sí está acá, pero en forma parcial y en forma espiritual. Llegará el momento en el futuro donde Él, Jesús, ejercerá un reino total y un reino físico, literal. Jesús reinará desde Jerusalén y gobernará, y dice la Biblia, y regirá a las naciones con vara de hierro, ¿no? Pronto vendrá Cristo a establecer su reino literal y reinará sobre el mundo entero, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Actualmente el reino de Dios lo conforman los que van siendo salvos. Si usted ha aceptado a Jesús, usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, usted es un miembro del reino de Dios, pero de este reino espiritual, porque Jesús nos da sus órdenes, nos gobierna espiritualmente. Nos gobierna espiritualmente, nos dice lo que tenemos que hacer a través de la palabra. Ahí está Jesús reinando. Cristo reina en los corazones de quienes nacen de nuevo y están dispuestos a hacer su voluntad y a guardar sus mandamientos. Voy a leer Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice, nunca os conocí.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o en el reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que obedece las disposiciones del Rey, en este caso, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos allí, a la luz de la palabra de Dios, que la clave para pertenecer a este reino por ahora, y obviamente para tener entrada al reino completo, cuando ya se cumplirá al pie de la letra, es hacer la voluntad de Dios. No solamente dice, yo voy a la iglesia, yo me aprendo el versículo, yo a veces asisto a la célula. No, es leer la Biblia, practicarla, procurar crecer, obedeciendo lo que la Biblia me manda. Cuando uno obedece la palabra, es un miembro del reino, es parte del reino de Dios. Pronto Cristo vendrá a establecer su reino en forma visible y total. Allí solo serán tomados en cuenta para reinar con Cristo aquellos a los que ahora se les reconozca, o mejor dicho, podrán reinar con Cristo aquellos que ahora reconozcan a Jesús como el Rey y Señor de sus vidas. La Biblia dice que nos sentaremos y reinaremos con Él. Dice que a los que se les encontró facultad o capacidad para gobernar serán tomados en cuenta para reinar juntamente con Cristo. Todo eso está en la Biblia. En Apocalipsis 20 habla del reino milenial. Puede leerlo. Apocalipsis 20 o en Lucas 22, 29 también. Lucas 22, 29. Una pregunta. ¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios? ¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios? Antes de responder esta pregunta, le quiero resumir esta parte de acá, y es como una forma de refuerzo de lo que le he dicho, porque quiero que lo entienda bien. A ver, cuando Jesús vino acá a la tierra, vino a predicar el evangelio del reino. Jesús vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí. Por lo tanto, ya llegó acá a la tierra el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa que el modelo de gobierno con el que Dios dirige los asuntos allá en el cielo. En el Padre Nuestro dice que nosotros hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Allá en el cielo hay un orden completo, cada ángel, querubín, serafín, todos obedecen a cabalidad lo que el rey les manda. En el cielo no pasa que Dios le diga a un ángel, angelino, mira, anda a la tierra y cuídame a esta persona, o llévale un mensaje, y un ángel dice, no, yo no voy, yo estoy cansado. Hoy estoy cansado, hoy día estuve volando mucho y anduve haciendo muchas cosas, no tengo tiempo, manda a alguien. En el cielo se hace la voluntad del Padre, que si Dios le dice a un ángel, ven, claro, ahora mismo sale a cumplir la misión. Entonces, cuando uno dice, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, Señor, que aprendamos nosotros, los hijos del reino, los que te reconocemos como Rey, a ser obedientes como allá, porque entonces seremos verdaderos ciudadanos de tu reino y te estaremos de verdad reconociendo como Rey. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos del reino? Los que aceptan a Jesús. Los que le reciben en el corazón son automáticamente hijos del reino. Pero ya lo leímos también, no solamente el que hace la oración y acepta a Cristo, sino que luego el que se mantiene obedeciendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, el reino de Dios está parcialmente, pero no total. ¿Por qué no total? Porque todavía se sigue predicando el evangelio, invitando al que quiera unirse. Cuando Jesús reine totalmente, quienes van a estar
liderando en ese gobierno son los verdaderos ciudadanos del reino. Entonces, hoy estamos como cuando se está en proceso de inscripción. Vamos a pensar que el gobierno cantonal, cualquier lugar, dice, quiero hacer un plan vamos a darle casas o viviendas a los que no la tienen. Damos un mes de plazo para que vengan y se inscriban, traigan toda la información, la documentación necesaria. ¿Ya? Entonces, una vez que se venza el plazo, vamos a ver quiénes califican y a quiénes se les va a dar o no la casa. Entonces, lo mismo pasa acá. Estamos en el tiempo de invitación para entrar al reino. Una vez que se cierre el tiempo de gracia, ya no habrá oportunidad de entrar al reino. El que quedó fuera quedó completamente y ya lo que les espera después de esto es una tremenda condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aceptar la oportunidad de pertenecer al reino de Dios. Ese es como el resumen, ¿no? Ahora estamos parcialmente, totalmente, será cuando Cristo venga a reinar en Israel, en Jerusalén, capital de Israel, y será capital del mundo también, y va a gobernar por 1000 años, y luego de los 1000 años no terminará el reino de Jesús, será rey para siempre. Ya no acá en la tierra, porque seremos llevados al cielo nuevo y a la tierra nueva, y allí Cristo reinará para siempre. Ahora sí, vamos a ver la pregunta que había hecho. ¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios? Porque alguien tal vez dice, yo no siento que soy parte de ese reino. ¿Puedo entrar? ¿Qué necesito hacer para entrar al reino de Dios? Número 1, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, esto le dijo a Nicodemo, a un líder religioso, a un maestro de Israel, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Clarísimo, ¿verdad? No necesita ya ni explicación. Requisito bíblico número 1 para entrar al reino es nacer de nuevo. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar, no puede acceder, no puede beneficiarse de nada. El que no naciere de nuevo. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? No se olvide nunca para entrar al reino, haber nacido de nuevo. Ahora, le hago la pregunta, ¿usted ha nacido de nuevo? Y algunos dicen, ¿y qué es eso? Bueno, el nuevo nacimiento ocurre, es un milagro. Ocurre cuando una persona reconoce a Jesús como el enviado de Dios para perdonar pecados, para salvarnos. Reconoce que soy pecador y que sin Dios no puedo absolutamente hacer nada. Entonces, en ese momento creo en Jesús, lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Le pregunto, ¿ha nacido de nuevo? Alguien me podrá decir, yo sí he hecho la oración que un pastor me dijo, o usted mismo, pastor, me dijo que la haga. Ok, le hago otra pregunta. Después de que aceptó a Jesús y supuestamente nació de nuevo, ¿su vida ha cambiado? ¿Ha mantenido hasta ahora su fe en Jesús y sigue tratando de poner en práctica todo lo que va aprendiendo? ¿Ha crecido en la vida cristiana? Si usted me dice, sí, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy tratando de guardar la palabra, así como dice, estoy ahí avanzando, ¿no? Entonces usted es un hijo del reino. Pero si usted no dice sí, dice, no, yo oré, pero todavía a veces ando por ahí en pecado, está conviviendo con la novia, se pega sus tragos, va a bailes, a veces hace pecados que usted sabe que no le agradan a Dios, que está clarísimo en la palabra que es pecado, entonces necesita nacer de nuevo. Necesita nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, no puede ver el reino. ¿Qué otro requisito se necesita para entrar al reino? Al creer en Jesús, Dios nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo. Dice Colosenses 1, del versículo 3, el 4, el 13. Dice allí que Dios nos traslada del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de luz, al reino de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que una persona que está en el reino de Dios no sigue siendo miembro activo del reino de las tinieblas. No sigue practicando el pecado. Pero hay gente que está en Cristo
y el domingo va a la iglesia, pero el sábado estuvo en la discoteca. El sábado estuvo en un antro de perdición. Entonces, no es correcto. La Biblia dice aquí que cuando uno entra al reino de Dios, sale del reino de las tinieblas, ya no sigue participando allí. Claro, es clarísima la Biblia. Tercero, para entrar al reino de Dios, una vez que Dios nos permite entrar en su reino, ya no debemos cambiarlo ni abandonarlo por nada. Porque si alguien entra y luego se retira, Jesús dijo, si alguno pone su mano en el arado, empieza a caminar y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. ¿Quiénes no son aptos? Los que empezaron la vida cristiana y luego se apartaron. Aquí Dios te está hablando a ti, joven, señorita, hermano o hermana. Tú que en otro tiempo decidiste seguir a Jesús, el evangelio te llegó a tu corazón, pero ahora estás desanimado, ahora no estás con la misma fe, con las mismas ganas, o sea, pusiste tu mano en el arado, pero estás mirando para atrás. Jesús dijo, si tú miras atrás, no eres apto, no calificas para ser un miembro del reino de Dios. Y eso, ¿sabe qué significa? Si no eres miembro del reino de Dios, no tienes vida eterna. Estás listo para condenarte por la eternidad. Dios te está hablando. Si tú estás un poco desanimado, si tú estás un poco frío, desconectado de Dios, la fe ha menguado, hoy Dios te habla a través de esta palabra y Dios te invita y te dice, entra de nuevo, camina de cerca, pon tu mano en el arado y ya no mires atrás, porque solo así podrás calificar para el reino de Dios. Debemos dar prioridad al reino de Dios y Dios nos bendecirá. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mas buscad primeramente, no segundamente ni terceramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El reino de Dios debe ser una prioridad en un cristiano. Unos dicen, no voy a la iglesia porque hoy voy a hacer deberes. No voy a la iglesia porque hoy tengo que atender una visita. No voy a la iglesia porque estoy un poco cansado y voy a dormir. El domingo es el único día que uno puede dormir más. Jesús dice, si tú no le das prioridad al reino, el reino no te toma en cuenta a ti. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Como ciudadanos del reino de Dios debemos santificarnos. Primera de Corintios 6, del 7 al 10, habla allí de que uno no puede seguir viviendo en pecado. Porque si alguien practica el pecado, no entrará al reino de los cielos. Los que practican la inmundicia, la mentira, todo pecado, no entrarán al reino de los cielos. Debemos estar dispuestos a superar pruebas y dificultades. En Hechos 15, del 21 al 22, dice, es necesario que pasemos pruebas y dificultades para finalmente entrar al reino. Que hay gente que entra a la vida cristiana y luego le viene un problema y se desanima y dice, no, porque tuve problemas y me aparté. Si no pasamos esas pruebas, no entraremos al reino de los cielos. Y debemos permanecer en los caminos de Dios hasta el final. Si alguien empieza a caminar y camina 10 años con Dios y se aparta, entonces no llegó a la meta. Debemos mantenernos firmes, fieles en los caminos de Dios hasta el final. Mateo 24, del 11 al 14. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Es usted un miembro del reino de Dios? Recuerde, solo entran al reino de Dios los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Si usted no está seguro de su salvación, usted dice, yo no sé, la verdad, no sabría si estoy o no preparado, yo no sé si pertenezco o no al reino, puedo hacer una oración con usted, ¿le parece? Quisiera hacer una oración para decirle a Dios, yo quiero ser parte del reino, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración, dígale, Padre Celestial, en esta hora te entrego mi vida y mi corazón. Yo quiero pertenecer al reino de Dios. Yo quiero ser parte de ese reino eterno
Perdona mis pecados, Jesús. Lávame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me comprometo a hacer tu voluntad y a caminar contigo sin mirar atrás. Ayúdame, Señor. Yo haré mi parte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Dios por esa palabra tan bonita. Y solo les recuerdo el versículo para memorizar esta semana. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.